Hola, ¿qué tal? Personas que nos ven, personas de Casa del Árbol, personas que han estado en contacto, siguiéndonos, pues estamos volviendo de nuevo al formato de videos, al formato de lives. Vamos a estar como abriendo de nuevo este espacio, pero ya no serán lives, van a ser videos que vamos a estar grabando previamente, un poquito a través como con esta situación de recuperar estas charlas que estábamos teniendo con las personas que visitan la página, y la idea un poquito también es que podamos retomar este tipo de cuestiones o de diálogos con la finalidad de tocar temas que puedan ser de importancia para ustedes en la terapia o algunas situaciones que puedan llegar a ser muy relevantes. Este nuevo formato de video pues a lo mejor no tendrá las interacciones directas en vivo, pero pues siempre van a estar los comentarios, la cajita de las diferentes redes sociales, para que puedan dejarnos un me gusta, un me encanta, sugerencias, e incluso nos puedan dejar nuevos temas o temáticas que les gustarían abordar. En esta ocasión, en este nuevo regreso, ¿no?, por así decirlo, al formato de video, tenemos a su servidor, el psicólogo Joel Hernández, y la compañía de la psicóloga Magali Martínez. Maggie, ¿cómo ha sido tu regreso ahorita a Casa del Árbol? Ha estado muy intenso desde que volviste de la maestría. ¿Cómo estaba la situación? Pues muy bien, yo me siento muy cómoda. Este es un espacio que he acompañado desde hace un tiempo. Me da gusto reincorporarme ya en esta cuestión como de la terapia, entonces me siento muy cómoda. Vale. Igual, recientemente, hace unas semanitas, Magali tuvo la oportunidad de de salir más bien en Televisión Nacional. Ahí por si gustan checar el videíto, ¿vale? Y bueno, creo que es todo un reto, ¿no?, llegar a las pantallas y afrontar una estación diferente. Y la idea un poquito es que también pues nosotros podamos seguir como con este tipo de contenidos, y sobre todo que podamos esclarecer más dudas y preguntas que se puedan ir generando durante los meses. Cada mes vamos a tener una temática específica, pero no se preocupen, nos pueden dejar sugerencias. Y bueno, para ir justamente adentrándonos un poquito en el video del día de hoy, les gustaría compartirles que debido al mes del niño, o bueno, 30 de abril, ¿no?, la fecha indicada, pues nos gustaría que este mes sea como este tipo de temáticas, que tengan que ver con la infancia, ¿no? Y no solo la infancia desde una perspectiva para educar a los hijos o poner límites, sino también desde una perspectiva de cómo los adultos vivimos actualmente esas infancias, cómo nosotros nos acercamos a los infantes. Y bueno, el tema del día de hoy, justamente el tema que nos gustaría como traer a la mesa, es la importancia o la relevancia que tiene la infancia, o recordar la infancia, las historias de infancia en los adultos. Uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, a veces llegan consultantes y es algo que incluso en algún momento de tu vida te preguntas, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que viví esa infancia y cómo es que estoy viviendo en este momento? O a veces hay gente que tiene el interés digamos, de resolver ciertas cosas que ocurrieron en su pasado y que generalmente están ahí y plasmadas en la infancia. Entonces, eso más lo que comentas de que a lo mejor mucha gente en este momento no tiene hijos o no quiere tener hijos, eso no lo deja fuera de que conviva con niños o que sea parte de esa guía para los pequeños. Entonces ese tema me parece muy importante, desde cómo fue para ti tu infancia, cómo ha sido ese recuerdo que tienes en este momento, y sobre todo cómo vas a ser tú si deseas tal vez ser madre o padre, cómo vas a tener ese acercamiento con tus hijos en sus diferentes momentos de la infancia, ¿no? Claro, yo creo que me ha pasado mucho en la consulta, no sé si a ti también te pasa, Maggie, que de repente hay momentos que las personas, porque como nosotros solemos trabajar bajo objetivos, ¿no?, o situaciones muy del presente, vamos a decirlo así, se acercan y nos quieren contar cosas, ¿no?, sobre esa infancia. Hay infancias que pueden llegar a ser un poquito más complejas, ¿no?, marcadas tal vez un poco por el dolor, o tal vez marcadas un poco por historias muy fuertes, pero también hay infancias, ¿no?, que son diferentes, o simplemente hay dudas sobre cómo sucedió una situación o algún acontecimiento, y entonces a veces queda como esta situación, ¿no?, de cómo le pregunto, qué le digo, ¿no? Y bueno, algo que a mí siempre me ha pasado es como esta invitación, ¿no?, a traer cualquier tema que creamos de relevancia en la sesión, pues justamente, ¿no?, al espacio, y poderlo nombrar en algunos momentos, ¿no?
llega a pasar esta situación de quisiera hablar de este tema, y bueno, podría ser un indicio, ¿no? Platícame un poco de esta situación, tú cómo lo viviste, ¿no? Cómo traerlo a la sesión directamente. ¿A ti te ha pasado? ¿Lo has llegado a vivir? Sí, sí, o sea, varias personas de pronto tienen esa necesidad, ¿no? Claro. Incluso a veces, digamos, para reinterpretar la relación actual que tienen, por ejemplo, con sus madres, con sus padres, ¿no? Que a veces es muy importante, digamos, incluso entender, o ya como adulto, por qué su mamá o su papá actuó o no actuó de la forma en la que a esta persona lo marcó, ¿no? Entonces es un tema que recurrentemente está presente y que creo que sí es un buen momento para aprovecharlo, ¿no? Sobre todo también porque es un tema también popular, ¿no? De pronto en las redes sociales se habla sobre la infancia y cómo hay una frase que dice que infancia es destino, ¿no? Y en realidad eso no es verdad. Entonces creo que siempre tenemos la oportunidad de resignificar cualquier evento de nuestra vida, pero si lo ponemos a la infancia, de resignificar las cosas que nos pasaron para plantear cómo estamos viviendo ahora, no sé, con mi pareja, con mis padres, con mis futuros hijos o con mis sobrinos, cómo me estoy relacionando con los demás, ¿no? Fíjate, creo que hablas de las redes sociales, a mí me trae automáticamente a la mente cómo de repente buscamos como sociedad abordar este tipo de temas, ¿no? Creo que algo que hemos platicado siempre, ¿no? Cada vez que tenemos como alguna situación como de asesorías entre nosotros, contar o comentar, ¿no? Cómo vamos con algunas cuestiones o casos. Creo que algo que ha sucedido, y lo he visto en muchos espacios terapéuticos, ¿no? Que las redes sociales tienen un impacto fuerte en la forma en la que nosotros observamos un problema, ¿no? Y creo que ese impacto es tan fuerte que a veces le vamos poniendo como etiquetas, ¿no? Como que le vamos poniendo una forma muy específica de abordarlo, ¿no? Y a partir de ello, de repente como que ya no nos podemos mover, ¿no? Me refiero mucho a infancia es destino, ¿no? Creo que es una etiqueta muy fuerte, ¿no? Y de repente vienen las mamis y es que tiene que tener la mejor infancia porque como va a ser su destino, claro que no, no es un proceso, vivir es un proceso, entonces mientras tú vives pasan cosas, ¿no? Pasan situaciones que no siempre están dentro de nuestro control. U otra etiqueta, ¿no? No sé, creo que a ti te ha pasado un poquito más, que suele suceder es estas cuestiones como de herida de infancia, ¿no? Es que a mí me han rechazado, a mí me han amedrentado, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no me las recuerdo completas, pero creo que sucede esto, ¿no? Que llega un punto en el que llega tanto la etiqueta, ¿no? La compramos tanto a través de las redes sociales, ¿no? Que ya hay un momento en el que necesitamos hablarlo, pero al momento de abordarlo, observar que existen otros panoramas, ¿no? O dentro de esa misma historia puede haber como diferencias que no hayamos notado, percibido, ¿no? Claro. Entonces, traerlas a la consulta son importantes. La cuestión está en cómo de repente recibimos esa masificación de información, ¿no? Como que es mucho y lo etiqueta, no sé tú cómo lo veas. Y que aparte te apropias de ello como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Porque claro, ahorita me estaba acordando, por ejemplo, ajá, sí, unos temas como muy comunes o populares y que a la gente le hacen mucho sentido, ahorita tal vez platicamos por qué, son de las heridas de la infancia, pero vino a mi mente los tipos de apego, ¿no? Es que yo soy de apego ansioso y por lo tanto mi comportamiento tiene que ser o va a ser así, como si solo fuera una cajita y no pudiera haber un cambio, ¿no? Y a lo mejor en cuestiones del apego pudiera haber todo un marco biológico detrás, pero no significa que eso que está ahí sea algo que vaya a marcar para siempre las relaciones en tu vida, ¿no? O que no puedas justo a lo mejor ampliarlo más y saber que no es que actúes de esa forma porque seas una persona ansiosa, sino que las interacciones a tu alrededor llevan a que se generen estos comportamientos, ¿no? Y si regresamos, por ejemplo, a la de las heridas de la infancia, es otro motivo de consulta tremendo, ¿no? Yo lo he visto mucho, sobre todo para trabajar la parte del abandono, cómo lidio con el abandono, cómo lidio con la parte del rechazo, cosas que a la gente en general no le gusta vivir, no le gusta sentir, ¿no? Y a mí me parece que estos temas, por un lado, pudiera ser peligroso porque en realidad eso como tal no es una cuestión psicológica, es una cuestión popular que se puso de moda, pero cuando la gente va sabiendo de qué trata, se identifica mucho. Se identifica mucho porque, por ejemplo, ¿no? Si nos ponemos a hablar de las heridas de la infancia, del abandono.
y se identifica porque, sí, yo fui abandonado toda mi vida, mis papás no estaban presentes, tuve la peor infancia, unos recuerdos muy tristes, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a analizarlo más ampliamente, pues no es como tal causa-efecto, ¿no? Sino también hay otras circunstancias como las condiciones sociales. No sé, una persona que tiene hijos y que ambos tienen que trabajar o solamente hay un padre o una madre en la familia y que no hay quien cuide a ese pequeño o pequeña, en realidad no decide abandonarlo y no atenderlo y no satisfacer sus necesidades porque no quiere, sino las circunstancias lo llevaron a eso, ¿no? Que creo que justo cuando nos ponemos a detener y hablar como más a profundidad de esos temas, es cuando le damos como justo ese resignificado, ¿no? O sea, creo que la cuestión de tomar, por ejemplo, la herida de infancia tal cual y decir fui abandonado, me coloca como en una postura de visión y entonces me define, ¿no? Decíamos un poquito, pues me puede dar identidad, ¿no? Me puede ayudar a identificar un problema, pero eso no solamente es parte del trabajo, sino que al momento que lo voy dialogando, ¿no? Lo voy trayendo a la sesión, comienzo poco a poco a observar esas cuestiones que se encontraban en el entorno, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser sociales, que pueden ser a lo mejor ambientales, no sé, pueden llegar a ser muy específicas para cada uno de los casos. Y que eso es lo que le vuelve a dar un significado diferente, ¿no? Porque a lo mejor yo de pequeñito, ¿no? Con la mente que tenía en esos instantes, yo solamente observaba cómo mamá o papá se iban al trabajo, ¿no? Y yo me quedaba en esos momentos, yo me quedaba en esa situación y ahora que ya lo vuelvo a checar, bueno, es que no solo me dejaban, ¿no? Decías tú, iba al trabajo, iba a hacer alguna situación, ¿no? O de alguna manera había también otra persona ejerciendo algún tipo de situación uh-huh. Y entonces ahora de adulto, ¿no? Ya puedo darle ese giro, ¿no? Uh-huh. Y a veces darle ese giro nos permite también tener una sensación diferente con la relación que tengo con el otro. Uh-huh. Y creo que también es muy importante que las personas, justo como dices, no se definan a partir de lo que ahora se ha vuelto popular, porque si nos vamos ya directamente a la psicología, esa teoría de las heridas de la infancia realmente ni siquiera es una teoría, es solamente como decía hace rato, ¿no? A alguien le hizo mucho sentido describir su vida así, y entonces ese alguien lo divulgó y se hizo como una especie de chismecito en donde todo el mundo se identificaba y decía, sí es cierto, a mí también me pasó esto y me pasó aquello y me pasó lo otro. Pero de ser una teoría como tal, que sea parte de la psicología, hacer solo un discurso con el que muchos nos identificamos, hay una gran diferencia, ¿no? Y creo que aquí hay que hacer como un acento, ¿no? Hay muchos discursos con los que nos podemos identificar y que nos pueden permitir como ir trabajando, ¿no? El hecho de decir, es que aquí puede haber algo que puedo mejorar, es que aquí a lo mejor necesito este apoyo, ¿no? Y que no solamente tiene que ver como con esta cuestión de heridas de infancia, ¿no? A lo mejor simplemente puedo ver una película o puedo ver un suceso en la calle y decir, pues como que de alguna manera sí me mueve algo, ¿no? Me resuena ver, no sé, que le están pegando al niño, ¿no? En la calle, o el típico de, no sé, que al niño no le compraron algo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ¿no? Me puede hacer como llevarme esa historia que yo tengo y también cómo yo me la estoy contando, ¿no? Uh-huh. Porque creo que aquí viene algo muy importante, ¿no? Y yo cómo me conté esa historia de niño, ¿no? ¿Qué me estoy contando y qué estoy escogiendo seleccionar? Porque todos vamos como un poquito como seleccionando, ¿no? Cómo se va contando esa historia. Uh-huh. Y aquí ahorita que lo menciona, creo que también es importante destacar tu papel activo, ¿no? Porque tú puedes escuchar en esto como popular, ¿no? De los tipos de apego o de las heridas de la infancia, que dan como una explicación con la que te identificas y dices, así soy, ¿no? Y como si ya fuera algo que no pudieras tú tener el control sobre eso, y entonces qué tanto a veces lo utilizamos para justificar nuestro comportamiento y nos escudamos de alguna forma con eso. Eso me recuerda, ¿no? A lo mejor mucho estas cuestiones de, es que es narcisista, entonces si cada pareja que buscas es narcisista, creo que la narcisista puede ser otra persona, ¿no? La propia persona que está diciendo que los demás son los narcisistas. Creo que sí es importante, ¿no? El hecho de poder identificar que cuando vamos a trabajar con una historia de infancia,
nosotros tenemos un papel activo. Y en ese mismo sentido, creo que lo maravilloso de ser un ser humano es la posibilidad que tenemos de cambio, ¿no? Como de abrirnos a esas otras posibilidades. Y cuando viene solo esta pequeña etiqueta, ¿no? Pues nos limita un poco. Y no patologizarla, ¿no? Porque a veces, ahorita que dijiste también como algo muy común que existe en el discurso es que el narcisista. Creo que también es muy peligroso de pronto poner etiquetas que ni siquiera corresponden tanto al ámbito, ¿no? Si hay un trastorno de la personalidad, es muy diferente a cómo el psiquiatra pudiera llegar a hacer su diagnóstico de la personalidad a lo que la gente entiende en general. Entonces creo que etiquetar, estigmatizar y patologizar es algo que pudiera llevarnos a tener mayores cuestiones de problemas para relacionarlos con los demás, ¿no? Y si traemos esto, por ejemplo, lo he escuchado también mucho, mi mamá narcisista, ¿cómo sobrevivía mi mamá narcisista, no? Pues pudiera ser una experiencia con la que muchas personas se identifican, pero hay hechos. ¿Quién dice que realmente la persona era narcisista, no? Psiquiátricamente. Y por otro lado, eso te define ya como persona para futuro. Y volvemos a la parte de qué tanto tú tienes entonces ese papel activo a aceptar, ok, tuve una historia de vida con mi mamá o una infancia compleja, difícil, pero eso ya no soy yo, ¿no? A lo mejor a partir de ahora, ¿qué puedo hacer para cambiar también mi conducta y mis patrones de interacción con las personas? Y decía yo, ¿no? Si lo llevas al futuro, yo cómo voy a ser como mamá, ¿no? ¿Cómo voy a ser como tía? ¿Cómo voy a ser como el referente para los futuros niños que aparezcan en el mundo, ¿no? Entonces podríamos decir que, bueno, o creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Revisitar estas historias nos permite, o revisitar esta infancia, ¿no? Cuando tenemos estas dudas, cuando tenemos estas inquietudes, nos permite observar patrones que podemos cambiar. Nos permite tener una interacción diferente con otros, ¿no? Con esta mujer, ¿no? Que a lo mejor yo consideraba que era narcisista y demás, pero que simplemente a lo mejor estaba cansada de 2 o 3 turnos, ¿no? Y que era desgastante. También nos permite, ¿no? Como darnos esta identidad de cómo yo voy a vivir ahora, ¿no? Tengo de 2 sopas, ¿no? Me como mi propia historia donde solamente yo soy la persona que más ha sufrido, ¿no? Tal vez. O hago algo con eso. ¿Qué decido hacer con ese tipo de situaciones? Y creo que en ese sentido, ya cuando nos vemos mucho o nos vamos mucho a la infancia, ¿no? El revisitarlo también nos permite tener una interacción diferente con las infancias actuales, porque tú decías desde un inicio, ¿no? Así no tengamos hijos, ¿no? Así tengamos esta decisión de yo no quiero tener un hijo, como sociedad seguimos siendo responsables de cómo viene la formación de estas nuevas generaciones. Si vemos en la calle que un niño está pasando por algún tipo de riesgo, ¿no? Creo que como adultos podemos tener esta autoridad y la capacidad, ¿no? Vamos a decirlo así, de maniobrar la situación o de hacerlo de alguna manera tal para que pues veamos qué se puede hacer en ese momento, ¿no? Y creo que aquí también una situación importante sobre hablar sobre la infancia, ¿no? Es poder observar ese futuro, ¿no? Que también está en nuestras manos, ¿no? Y que muy pocas veces decimos que también es parte de nuestra responsabilidad. Uh-huh. Y por ejemplo, Joel, si estamos diciendo que regresar, revisitar, digamos así, ese momento de la infancia es algo que nos permite muchas cosas, como también, por ejemplo, volver a percibir situaciones que de niños tal vez no podíamos ver y que ahora sí las entendemos. ¿Cómo pudiera hacer la gente eso? O sea, ¿cómo puede la gente regresar a su infancia? En terapia, ¿cómo sería? Fíjate que yo me he dado cuenta, o bueno, por lo menos algunas cuestiones que yo más he observado, ¿no? Que al momento de volverlas a revisitar, regularmente suelo utilizar algunas de las cuestiones como las propias cartas, ¿no? Narraciones sobre la historia, ¿no? Hacer como esta remembranza, como cuando ibas a la primaria y hacías como autobiografía, ¿no? Sí. Y entonces ibas paso a pasito, ¿no? E incluso ir agregando, ¿no? Porque esta cuestión del cómo hacerlo es algo muy personal y creo que es algo que puede ser muy disfrutable. Entonces he encontrado pacientes que hasta en sus libretitas, ¿no? Van pegando fotitos o van pegando como detalles de es que esto era mi infancia. Uh-huh.
te van mostrando los juguetes, los dibujos, ¿no? Y entonces ya no solo nos quedamos con lo malo que pasó, sino también al momento de irlo volviendo a registrar o volviendo a escribir, pues vas recordando cosas, ¿no? Es que tenía un peluche, era muy bonito y me gustaba y me apoyaba mucho en las noches que no podía dormir, ¿no? Y ahora ese peluche pues sigue estando en mi cama, ¿no? Y entonces le das un significado diferente y también lo vas dando esa oportunidad como ese cachito en tu vida de aceptarlo. Creo que otra de las más comunes, ¿no? Es conforme vamos haciendo como la plática, ¿no? Vamos visitando y a lo mejor en la sesión el terapeuta puede darse cuenta de algo, ¿no? De algo que tú no te habías dado cuenta al momento de estarlo hablando. Regularmente cuando nos estamos platicando lo que nos sucedió, nos contamos la historia una y otra vez. Las historias no están terminadas. Llega un punto donde al momento de tanto contarlo, a lo mejor no observamos detalles o se pierden o se suman. Y creo que a través de las preguntas estratégicas que podemos ir realizando, estos como que se van detonando, ¿no? Hablábamos un poquito. El menor identifica que solo se quedó ahí, ¿no? La persona solo tiene el recuerdo de yo me quedaba ahí, mamá se iba a trabajar. Pero ¿y qué pasaba después de que ella regresaba a trabajar? ¿Todos los días trabajaba o había un día especial donde ella trataba de buscar estar con su hijo? Y había regalos específicos que ella hacía, ¿no? Y entonces empezamos a ahondar un poquito más y ampliar, ¿no? Como esa cuestión. Bueno, sería como esas dos formas, ¿no? Las que yo he observado que regularmente más podemos trabajarlo, ¿no? No sé si tú hayas encontrado alguna otra o recuerdas alguna que digas, claro, esta también me ha funcionado bastante. Claro, por ejemplo, bueno, creo primero que hay gente que lo pide, ¿no? Gente que dice, quiero regresar a cosas que me pasaron en la infancia, pero no sabe cómo empezar a hablarlo, ¿no? Y a veces hablarlo como tal, así, por palabras, es algo que no le es tan fácil por todo lo que tal vez nunca ha contado de su vida, no lo sé, ¿no? Pero también hay personas que no tienen la necesidad, ¿no? Como de regresar a su pasado. Entonces, lo que yo creo que es importante primero es la postura de la persona. Para ella es necesario, ella lo quiere hacer. Y por otro lado, pues me apoyo totalmente, como dices, de estas herramientas que a lo mejor tienen que ver con cuestiones más narrativas y del discurso, ¿no? Que lo puedes hacer mediante cartas, que lo puedes hacer a lo mejor sí hablado, pero creo que también como terapeutas ir al ritmo de la persona, ¿no? Creo que darnos cuenta de esos preámbulos antes de la escena principal es importante, ¿no? Entonces, creo que también hay otra forma, ¿no? Verlo como si fuera una película. ¿Cuál es la escena principal? ¿Qué se contó antes y qué se cuenta ahora, ¿no? Y si va a ver detrás de cámara. ¿Qué lo construyó? ¿No? Entonces, esta metáfora también, pues creo que puede ser de muchísima utilidad para cuando queremos dar estos detalles. Creo que hasta el momento hemos mencionado, ¿no? Que es muy importante, que hay que tener cuidado con las etiquetas, pero ¿cuáles son los beneficios de poder hablar de todo esto, no? Porque algo ha de tener, ¿no? Por algo ha habido como personas, ¿no? Que hasta buscan identificarse o como explicarlo, ¿no? Hablamos de lo que partíamos con esta cuestión de cómo se ha creado el chismecito de las heridas de infancia, ¿no? Pero por algo se buscaba, ¿no? Por algo se genera ese chismecito, por algo ha habido como esta situación, esta importancia. ¿Tú cuáles son los beneficios que has observado, Magali, de poder platicar o hablar sobre esto en la terapia? Primero regreso al punto, ¿no? Si la gente quiere hacerlo, es diferente a que yo busque que pase. Yo en lo personal no busco que pase porque al final me adhiero a lo que la persona desea hacer, ¿no? Y cuando sí ocurre, pues yo creo que una cuestión es autodefinirse. En este momento actual, ¿cómo soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué me formó? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué cosas de plano creo yo que no voy a tolerar o ya no voy a dejar que pasen de acuerdo a toda mi experiencia, ¿no? Y ese yo creo que sería un primer beneficio de una consulta en particular, pero la gente que lo quiera hacer así como solo porque a ella le nació, pues creo que también la conecta a varios puntos. En primera, poder ver más allá de lo que veía cuando era pequeño, poder entender al adulto que estaba a cargo y de lo que ocurría a su alrededor, no justificar, ¿no? Porque hay muchas situaciones de violencia que no están justificadas,
pero creo que cuando eres adulto y regresas a tu pasado, las puedes ver desde una perspectiva diferente, en donde tal vez la entiendes y a partir de eso tú decides qué hacer, ¿no? Si decides, voy a poner un ejemplo que es algo muy común, ¿no? Una persona que abandonó a su hijo y que de pronto esta persona, que niño, creció pues sintiéndose muy mal porque tal vez no tenía mamá, porque tal vez no tenía papá, y en algún punto de su vida se cuestiona si quiere reconectar o no con esta persona, ¿no? Entonces aquí yo creo que pudiera ayudarte a saber qué quieres hacer ahora con la historia que tuviste. ¿Quieres entender a esta persona en el ejemplo de la mamá o el papá? ¿Quieres entenderlo? ¿Quieres perdonarlo? ¿Quieres retomar la relación, tenerlo de vuelta en tu vida? ¿O quieres cerrar esa parte de tu vida y tú continuar con lo que eres en este momento, ¿no? Eso, digamos, general. Sí, como una manera, como lo que más hemos observado de las personas que han tomado la decisión o que consideran que necesitan hablar de esto. Fíjate que a mí me gusta mucho este punto que retomas de la terapia para cada una de las personas es como una lección y cada quien tiene un objetivo diferente. Tocar estos temas, pues bueno, sirven para dialogar, para charlar, para observar como esas posibilidades, ¿no? Pero también me he dado cuenta, ¿no? Que a lo mejor hay personas que vienen como con este objetivo y creen que a lo mejor puede tener mucha influencia, que es importante visitarlo. Y a mí me ha pasado que en consulta también lo visitamos, lo vemos y a lo mejor no era tan importante, ¿no? A lo mejor hay algo ya estructurado, a lo mejor hay una identidad y ya está definida la situación y entonces pasamos a otra cuestión, ¿no? A algo que le es un poco más importante, ¿no? Es como también como un pequeño sondeo, ¿no? Si tú de repente tienes mucho esta idea de querer trabajar, pues tu propia historia de infancia, alguna de estas cuestiones, y tienes como esta duda, pues puedes visitar y darte cuenta, ¿no? De si esto está influyendo o no, porque creo que para nosotros es muy común el observar, ¿no? Que hay personas que pueden traer un primer objetivo, ¿no? Y que este objetivo pues es como el barquito que los acercó a la isla de la terapia, ¿no? Y solo les dio como ese pase, ¿no? Hacia esa nueva posibilidad de cambio. Y bueno, creo que también al momento como de seleccionar este tema, ¿no? Seleccionar el tema específicamente de la infancia, he observado, no sé, en las historias de los adultos, ¿no? El hecho de cómo nosotros hablamos o tratamos de la infancia, ¿no? Y creo que en ese mismo sentido, en muchas ocasiones, pocas veces, ¿no? Observamos que el trabajo no solamente puede ir hacia atrás, sino también hacia adelante. Y a lo mejor, y creo que a lo mejor esos pueden ser beneficios más generales, no sé ahorita tú qué opines, Maggie, pero como un beneficio general de permitir reagrupar o reintegrar alguna parte de mi infancia en mi vida, pues puede ser la situación de cómo yo afronto cuestiones en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si yo me permito a lo mejor integrar cuestiones que pueden ser infantiles siendo un adulto, si yo me permito ser un poco bobo, ¿no? Darme esos tiempos, esos breaks, tal vez algunas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? El estrés del tráfico, el estrés del trabajo, pues puedan ser un poco más ligeras, ¿no? Entonces, a lo mejor no como algo terapéutico, pero tal vez, ¿no? Este mes tomar ese tiempo como de decir, revisar mi infancia, qué cosas hacía de pequeño, que ahorita de adulto puedo extrañar, ¿no? Y me pueden dar esa oportunidad. No necesariamente el hablar de estas cuestiones, ¿no? Tiene que llevarnos automáticamente a una cuestión terapéutica, sino también como una oportunidad de vida para poder tener nuevas herramientas, ¿no? Algo que pasa mucho en la actualidad, no sé si tú lo has llegado a observar, Maggie, es como esta situación de si alguien como que tiene una actitud o un gusto de la infancia, ¿no? Por el adultocentrismo, que es toda esta cuestión de validar la vida adulta por sobre cualquier otra etapa de la vida, ¿no? Se menosprecia, ¿no? Sí, Joel, qué bueno que tocas ese punto del adultocentrismo, porque creo que es algo que a veces queda como muy, no dicho, ¿no? Por ejemplo, el adultocentrismo te refieres como a centrar toda nuestra actividad de todos los días
a lo que hacen los adultos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en restaurantes que no tienen sillitas, estas periqueras para bebés, ¿no? O, por ejemplo, lo vemos cuando alguien se molesta porque escucha mucho ruido de niños jugando, de niños llorando, como si solamente nosotros como adultos tuviéramos derecho de estar en cualquier lugar de la sociedad, ¿no? Y creo que el traer esta parte de la infancia y específicamente de nuestra infancia es muy importante cuando tú quieres también, o no, a veces no quiere la gente, ¿verdad? Pero como si tú quisieras ser parte de esta influencia social, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente escucha a un niño llorar y tú ya estás harto y desesperado, entender la posición, ¿no? Porque un niño que llora mucho no sabe en ese momento de su vida cómo expresar lo que sea que le esté pasando, el disgusto, el enojo, lo que sea. Se supone que tú sí. Entonces es como un intercambio en donde también te lleva a ti a reflexionar por qué no soy tolerante. Tolerante con otra persona, pero en este punto tolerante con un niño, con una persona que está descubriendo su lado emocional, que está descubriendo cómo manejarse en lo social, que está descubriendo cómo regular lo que siente en el momento. Entonces yo creo que a uno le funciona cuestionarse su infancia, conocer su historia, también para entender a los pequeños y darles un espacio que también tienen derecho a vivir, ¿no? Y a estar. Y a la vez eso te permite a ti como quitarte una carga. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que ser adultos, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que estar pensando en obligaciones. Ahorita que es el mes de abril, en el SAT, ¿no? Que tienes que pagar tus impuestos y que tienes que hacer esto, cumplir con aquello, cumplir con lo otro, como si ser adulto solo fuera algo de no disfrute. Hay memes de ya no quiero ser adulto y todo ese tipo de cosas, pero es justo porque también nos limitamos muchísimo a darnos ese chance de ser juguetón, de ser no como niños, pero sí comportarnos de otra forma más libre, ¿no? Como darnos un tiempo fuera, ¿no? Creo que es algo que tal vez el revisitar esta misma parte, ¿no? Que no necesariamente, ¿no? Decíamos, no necesariamente en esta postura también de no necesariamente tiene que ser como terapéutico, ¿no? Revisitarlo por un gusto, por una remembranza, por traer esas cosas que me sirven, ¿no? Esa visita nos permita también darnos un break, ¿no? Porque si nos tomamos la vida de adultos tan en serio a veces, pues las cosas salen de control. La vida es una maldita tragedia tras otra y entonces es una constante de que va a haber un problema, mañana otro, mañana otro. Entonces, de repente necesitamos espacios donde también podamos, dices tú, ¿no? Ser juguetones, ¿no? De ser un poco más sosos, de reírnos, ¿no? De decir, esto me gustaba antes. Y es que la vida adulta, si nos permitiéramos como hacer este ejercicio de cerrar los ojos unos segundos, pensar, ¿no? La vida adulta es muy rápida. Pero cuando cierras los ojos y te imaginas por unos segundos cómo era mi infancia, ¿a poco la tarde no pasaba hasta más lento? ¿A poco no había como más oportunidad de hacer algunas cositas, ¿no? Creo que el darnos esas oportunidades de vez en cuando de visitar aquellas cuestiones que sí nos gustaron, que sí nos influyeron, nos dan como un soporte en la vida, ¿no? Frente a la rapidez que está haciendo esto de ser un adulto, ¿no? Y entonces hasta te permite, no sé, ¿no? Resolver la situación que tenías en mente, encontrar alternativas, porque le estás dando un descanso a tu cerebro, le estás dando como ese descanso de estoy presionado, y hasta te permite retomar esas otras nuevas habilidades, ¿no? Un descanso es muy necesario y qué mejor descansar revisitando aquellas cosas que de pequeño te gustaban. Pero bueno, el estar como formando todos estos espacios, pues también implica que tiene que haber espacios o lugares seguros para hacerlo, ¿no? Porque creo que, pese a que lo estamos comentando, ¿no? Aquí abiertamente, ¿no? Yo creo que nadie se salva de un comentario desagradable o de algún tipo de cuestionamiento cuando uno se permite ser un poco más juguetón, ¿no? O hay espacios donde pues definitivamente no está permitido, ¿no? No es lo esperado, ¿no? No sé, que uno llega a tener esta situación. Entonces creo que tiene que ser como en un espacio también, ¿no? Acorde, ameno, es decir, un espacio que nos permita eso. Creo que sí, comparto mucho este punto de retomar eso que me gustaba hacer en mi infancia, ver cierta caricatura, comer cierta comida, ¿no? Pero también
hay mucha gente que tal vez le cuesta por su situación y por su historia de vida encontrar un buen momento, ¿no? Encontrar que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de jugar, o a lo mejor no conocían lo que era el afecto físico, o tuvieron una historia de vida complicada. Aún así, en esas condiciones también hay posibilidad de construir ese tipo de acercamiento a un lado más creativo, a un lado más juguetón, a un lado más oso, un lado más en donde no te tomes tan a pecho todos los deberes de adulto que tienes, porque cuando nos tomamos tan a pecho todos los deberes de adulto que tenemos, de pronto en la consulta tenemos un montón de gente que tiene niveles de estrés tremendos y que causan estragos en su cuerpo y que, no sé, o sea, ya hay otras afecciones más complejas justo porque no sabe manejar el estrés, porque no sabe manejar la ansiedad, ¿no? Y si nunca lo supiste hacer, es un buen momento para aprender a manejar y gestionar tus emociones, y sobre todo si no tienes esos recuerdos, construirlos, porque por ejemplo yo veo con personas conocidas o en videos, en internet, las redes sociales y demás, gente que disfruta mucho, por ejemplo, hacer fiestas temáticas, ¿no? Fiestas temáticas de tu película favorita, jugar juegos que a lo mejor son de fiestas infantiles, pero que los adultos también se divierten mucho. Darte esa oportunidad de divertirte, porque no porque seas adulto no tienes derecho a divertirte. Claro, claro. A eso me refería con el hecho de también crear espacios y observar los espacios seguros, ¿no? Porque tienes toda la razón, ¿no? Retomo esta parte de, sí, Joel, Magali, pero yo a lo mejor no lo pude hacer, ¿no? No te preocupes. Aún existe jumping, ¿no? Aún existe un parque, aún existen fiestas temáticas. Puedes compartirlo a lo mejor con los niños de tu entorno, ¿no? Darte este permiso a ti mismo de decir, tengo a mi primita, a mi sobrinito, ¿no? A mi hijo, a mi hija, ¿por qué no voy a jugar? ¿No? Uh-huh. Luego también llega mucho aquí a estos espacios papás que dicen, es que yo jugar, ¿no? Ajá. Yo hacer eso, ¿no? Entonces creo que es como una oportunidad, ¿no? Uh-huh. En ese mismo sentido decíamos, ¿no? Retomo esta cuestión del adultocentrismo. Pareciera ser que la única manera viable para relajarnos es meditar, guardar silencio, ¿no? Asmor, ¿no? De los videos de YouTube que están ahí haciendo esos ruidos raros que personalmente a mí me desesperan. Pero eso es otra forma de relajarte, ¿no? Uh-huh. Tirar la toalla y por permitirte eso. Y crear ese espacio seguro te permite a ti experimentar como persona algo diferente, una sensación diferente, ¿no? Quitarte, ¿no? Un poquito este chip y decir, ¿y qué pasa si me aviento a la piscina de pelotas aquí donde todos uh-huh. los adultos se pueden aventar a la piscina de pelotas, ¿no? Entonces, sí es muy importante, ¿no? En esto de revisitar, en esto de permitirme o darme el chance, también observar esos espacios seguros, ¿no? Uh-huh. La terapia puede ser un espacio seguro, el cine puede ser un espacio seguro, estas cafeterías, fiestas temáticas pueden ser espacios seguros. El convivir con un menor, ¿no? Que sea un menor que sea mi conocido, que sea cercano a mí, con quien tenga una relación, es un espacio seguro, ¿no? A veces nosotros todo el tiempo, y hasta ahorita lo hemos mencionado, ¿no? El adulto, y tenemos como sociedad la responsabilidad de cuidar al niño, ¿no? El adulto también tiene esta cuestión. Bueno, también es viable, ¿no? Que el niño te dé ese espacio seguro, porque el niño no te va a criticar. El niño va a jugar contigo. Pero otro adulto sí. Y entonces, en ese momento, ¿no? También el niño que puede responder, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Que luego los niños dicen, ¿y tú qué ves, no? Cuando alguien como que están jugando y de repente como que alguien se entromete muchísimo, ¿y tú qué ves, no? Y ponen estos límites de una manera muy directa, ¿no? Que también nos casi como de, órales. Y es que ahorita que pones este ejemplo, o sea, hay gente que a lo mejor pudiera escuchar de cómo me voy a poner a jugar yo con un niño, ¿no? Como a veces gente directamente con sus hijos o gente que no tiene acercamiento a los niños, ¿no? Creo que si bien tal vez todavía no es tu momento de acercarte a esta resignificación de tu infancia, a esta inclusión de los niños dentro de la sociedad, esa es una señal bien importante que pudieran tomar en cuenta, ¿no? De por qué estoy juzgando, a él que está jugando con el niño, ¿no? ¿Por qué estoy llamándole? ¿Por qué me molesta tanto ver cómo este adulto está jugando así con estos niños si ni su mamá o su papá es, ¿no? ¿Por qué me molesta la felicidad que está viviendo en ese momento, no? Casi. Creo que es una señal importante si no te sientes lista o listo para
acercarte a esa parte de tu vida y para acercarte a esa parte de la vida de los niños que lo están viviendo en el momento, pues sí como un primer indicio de cuestionarte, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué me estoy limitando? ¿Qué tanto me estoy adhiriendo a tener que ser un adulto funcional, ¿no? Y qué tanto no me estoy permitiendo divertirme, en este caso, ¿no? También qué cosas de la vida me estoy perdiendo, ¿no? Porque creo que hemos dicho muchas cosas, ¿no? Pero ir a una fiesta de este estilo, ¿no? De todos están jugando. Ir a un café, ¿no? Que tenga una temática específica, ¿no? Pues es algo que te estás perdiendo, ¿no? Es una experiencia, es una oportunidad de conocer gente diferente, ¿no? Luego a veces algunos consultantes me dicen, es que no puedo hacer amigos o me cuesta mucho trabajo, no sé, convivir con las personas de mi entorno. Bueno, pero si nos quedamos ahí solamente, ¿verdad? Pues no va a pasar. Entonces, darnos esas oportunidades de estar en otros espacios, pues es importante. Y bueno, ahorita que lo mencionas, personas que no tienen hijos, ¿no? Personas que no están como muy acostumbradas a los niños, ¿no? De repente también se preguntarían, entonces, sí, solo tengo la manera de acercarme a través de mi propia historia, ¿no? Pero creo que también hay otras formas, ¿no? No necesariamente con esta imagen, ¿no? Del niño, ¿no? Porque hay gente que pues ya por diversas circunstancias, por decisiones que han tomado, a lo mejor no tienen niños de manera inmediata, ¿no? Y no tienen muchas personas que compaginen con ellos, pero ya se le metió la duda. Bueno, tal vez hay mascotas, ¿no? Tal vez hay un perrito en la calle que llega, ¿no? Y te mueve la colita. Y darnos esa oportunidad también, porque ellos tienen mucho esta situación, ¿no? Del juego, del darnos esa oportunidad con nuestra propia mascota, compartir el cariño, ¿no? La ternura. La ternura. Tú decías también, Maggie, esta situación de cómo aprender a dar cariño. No te preocupes. La mascota puede ser un primer indicio. Y si no puedes tener mascotas, siempre hay un perrito, ¿no? Sí. Justo ese tema de las mascotas me parece también una gran oportunidad, porque, por ejemplo, una persona que de pronto se cuestiona cómo fue su infancia y que descubre, digamos, esta parte de que no recibió mucho afecto, que no sabe ahora cómo acercarse a otra persona, que no sabe cómo darle afecto, las mascotas pudieran ser un vínculo de gran ayuda para estas personas, ¿no? Porque fluye demasiado esa parte de la ternura y esa parte del jugueteo y esa parte del apapacho. Entonces genera como esa reacción genuina que te puede ayudar a acercarte a expresar amor de una forma, por ejemplo, en este caso con los animales, y es ese pasito para que también pudieras empezar a hacerlo con las personas, ¿no? Con tus amigos, con tu familia, si tú tienes la decisión de hacerlo, o en el caso de que tengas una pareja, ¿no? Fíjate que una característica muy importante de la infancia, ¿no? Creo que esa sensibilidad de expresar, ¿no? Conforme se va desarrollando de manera muy nata, ¿no? Vamos a decirlo, o sea, muy naturalmente, ¿no? De alguna forma. Creo que el niño es muy sensible y expresa emociones, ¿no? Luego los niños llegan, te tocan, ¿no? Y como que no hay como tanto esa restricción, ¿no? Y entonces, cuando lo combinamos con esta parte de no haberlo vivido muy bien o muy sanamente, ¿no? Que hayan pasado situaciones y que tú te cortes esta parte, definitivamente, ¿no? Toda esta cuestión de, vamos a decirlo así, ¿no? De el acompañamiento con las mascotas y los animales, pues nos permite, ¿no? Volver a esa humanización, ¿no? Porque es una característica humana, no es tanto de lo que hemos hablado, cómo retomar esa humanidad, ¿no? Pues a través de ese otro contacto que tenemos con las personas y es la sensibilidad. Uh-huh. Y bueno, creo que hemos observado en estos momentos, ¿no? Diversas situaciones pues, que nos traen beneficios, ¿no? De platicar de este tema, de abrir este tema, de contar diferentes situaciones, ¿no? Que pasan en las infancias, de cómo lo vemos, cómo lo abordamos, ¿no? Y bueno, para todos ustedes que nos están viendo, ese tipo de temas tienen justamente esta intención, ¿no? Como de abrir un poquito más el debate, ¿no? Esperemos que un poquito con estas cuestiones que hemos dialogado en estos momentos, pues haya algunas inquietudes, dudas, ¿no? A lo mejor temas que no se entendieron muy bien. Y bueno, pues los invitamos mucho a que en la caja de comentarios compartan, comenten, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Si conocen a personas, ¿no? Que les ha costado mucho vincularse con su infancia, si de alguna manera este tema se les hace relevante, o si hubo algún como tema, ¿no? Que dijeron,
a ver, espérame, eso no lo entendí, ¿no? A ver, otra vez, ¿no? ¿Qué ¿Y qué tiene que ver eso con eso otro, no? Porque el narcisismo en qué momento salió, ¿no? Si tienen como alguna duda o comentario, pues pueden dejárnoslo y nosotros estaremos atentos a responder estas dudas. Y ya para mí como último, creo que tener en cuenta tu historia, tomar en cuenta que a esta edad, en este momento, tienes una visión distinta y tienes intereses y valores diferentes, puede ayudarte a acercarte, si así lo deseas, ¿no? A esa historia de vida que te definió y que te marca como estás en este momento. Claro. Pues bueno, Maggie, fue una gran charla el día de hoy. La verdad fue todo un gusto volver a estar aquí, ¿no? Esperemos que pues cualquier situación estemos pues en contacto con toda la audiencia, que ellos nos escriban, ¿no? Dudas, preguntas, sugerencias. Igual si quieren sugerir un nuevo tema, ¿verdad? Y bueno, pues creo que el día de hoy te parece si vamos cerrando hasta aquí el diálogo y pues nos vemos dentro de unos días, ¿no? Quienes estarán haciendo el siguiente video serán la psicóloga Brenda, y me parece que la psicóloga Sara, y bueno, van a estar generando como este diálogo, ¿vale? O si hay alguna cuestión ahí de cambios de organización, bueno, pues ya tendrán una nueva o un nuevo conductor en ese momento, ¿no? Pero bueno, todo un placer verlos aquí, compartan, comenten, denle like. Y bueno, aquí estaremos para ustedes. Gracias. Gracias.